un tema muy interesante porque queremos ayudarle a usted a descubrir los enemigos que hay en su alma. Esta pregunta se responde mirando a su interior. Allí están, le están haciendo daño, están acabando con usted. En el programa anterior veíamos a dos enemigos suyos que son la frustración y la agresividad, y estos enemigos, cuando tienen a una persona amordazada, la convierten en una persona peligrosa, y esta persona que está como atacada por la frustración y la agresividad, en cualquier momento atacará, en cualquier momento explotará, hará daño, intentará también frustrar planes de otras personas, buscará la manera de hundir. Y lo curioso es que todo daño que se hace a otro ser humano repercute directamente en el que lo hace. Por eso es un círculo vicioso. Queremos evitarle a usted todo esto, y ahora hoy vamos a ver un tercer enemigo del ser humano, y que está en el interior de mucha gente y que es fatal. Ojalá usted esté apuntando, tomando notas, esto le va a hacer mucho bien. El tercer enemigo es el llamado la inseguridad o la indecisión. La inseguridad, que implica esta falta de decisión en la vida, este tardar en tomar decisiones fundamentales, este vaivén producto de falta de metas adecuadas, de desorientación en cuanto a objetivos, en cuanto a valores, es también provocado por falta de valor y de una inclinación a lo más cómodo, a lo más fácil. Esta inseguridad, esta falta de decisión es fatal para el ser humano. Mientras el ser humano no se decida en la vida, vivirá estancado. La decisión es un arma fundamental en el desarrollo de todo ser humano. Esta capacidad del hombre de tomar decisiones, que es producto de su libertad, de su inteligencia, de su voluntad, si se elimina del hombre, hace del hombre un ser amorfo, sin fuerza, inerte. La gente que en la vida ha triunfado en la santidad, en la consecución de sus metas, en cualquier tipo de, diríamos, existencia plena que se descubre en la vida, estas personas han sido y son personas muy decididas, que cuando se deciden por algo que consideran bueno, se lanzan y son valientes. Esta capacidad de decisión es fundamental para que usted viva una existencia plena. Sin ejercitar esta capacidad de decisión, el hombre dormita por la vida. Permanece enclenque y jamás logrará nada grande, nada decisivo, nada que lo haga feliz y nada que haga feliz a otros, porque indeciso e inseguro nunca dará un paso firme. La decisión, ese poder decir sí a las mejores metas, sí a los mejores pensamientos, sí a las grandes y nobles tareas en la vida, sí al amor, sí al perdón, sí a la paz, sí al trabajo. Ese decirle sí a Dios, ese decidirse totalmente por el bien, por el amor, por la verdad, ese decir sí es necesario para realizarse en la vida. Es el sí de los héroes, es el sí
de los mártires, es el sí de todos los grandes hombres de la historia, es el sí que ha provocado triunfos increíbles, es el sí que el mismo Cristo pronunció de cumplir la voluntad del Padre y que nunca convirtió en un no. Es el sí del hombre fiel. Es el sí que debió haber pronunciado Judas antes de entregar al Señor, y el mismo Pedro en esa última noche de Cristo. Es el sí que nos falta a nosotros. Es el sí que muchas veces es un sí tan indeciso, que se convierte en no y que produce terribles y dolorosos resultados en las vidas nuestras y que nos lleva al fracaso. Es el sí que fácilmente se convierte en no cuando vienen los primeros obstáculos en la vida. Es el sí que el mismo Jesús decía que pronunciaban algunos, a los que Jesús catalogaba como una tierra poco profunda y que la semilla germina rápidamente, pero que a las primeras situaciones difíciles se marchita la plantita. Es el sí de los superficiales, es el sí de los inconstantes, es el sí de los indecisos que se convierte en no cuando viene el primer problema. Es un sí fatídico, es el sí de los Judas de siempre. Ese sí no lo queremos para usted. Si usted es una persona indecisa e insegura, vaya cambiando, porque esa indecisión, esa inseguridad lo va a matar. Es un enemigo del alma terrible, terrible para usted. Queremos que usted pronuncie un sí que jamás sea no. Un sí que no se mezcle con el no de los traidores. Queremos de usted un sí producto de una decisión que no se dará en usted mientras sea una persona indecisa, que prefiere quedarse atrás, que le tiene miedo a la vida, que desconfía de Dios, de usted mismo. No queremos que usted sea una persona insegura, que desconfía del valor de sus metas, que le tiene miedo al fracaso, que no da un paso decidido, que prefiere quedarse atrás cómodamente, viendo todo lo que pasa en la vida desde el balcón de la indiferencia. No queremos que usted sea inseguro. El inseguro, el indeciso, fácilmente es dominado por su miedo, es manipulado por su terror, por sus miedos irracionales. Y fácilmente el inseguro y el indeciso es manipulado por los otros y por las circunstancias. El inseguro, el indeciso, casi siempre queda mal en lo que se comprometió. En lo que se comprometió dudosamente, porque nunca se comprometió convencido. El inseguro, el indeciso, le tiene miedo a todo. Ha cercenado su capacidad de decisión y ha perdido parte de su realidad humana. El inseguro lo quiere tener todo seguro antes de dar un paso. Se olvidó del riesgo necesario que se toma para conseguir algo grande en la vida. Se olvidó que la vida es en parte una aventura, que no hay nada en ella totalmente seguro. El inseguro, el indeciso, lo quiere tener todo previsto. El inseguro, el indeciso, en la vida siempre estará en segundo lugar. Nunca arriesgará nada. Y se reirá de los aventurados, se reirá de los que toman riesgos, se reirá y se burlará y criticará a los valientes.
El inseguro siempre pondrá peros a cualquier acción. Mire, con los inseguros no se hubiera descubierto América, ni se hubiera puesto un pie en la luna, ni se hubiera descubierto la penicilina, ni se hubieran creado las grandes empresas que empezaron pequeñitas, arriesgando dinero, tiempo, etc. Esa falta de decisión hace de los seres humanos unos moluscos amorfos, no se definen, que no saben lo que es una palabra dada, que no saben lo que es ser fiel a un ideal, a una causa noble. Ese enemigo del alma es terrible. Hay que extirparlo. Y para eso hay que decidirse. Es una capacidad muy nuestra. Desarrollando más esa capacidad, nos hacemos más humanos y nos realizamos más. Jesús exigió decisión a sus apóstoles. Ven y sígueme. Deja esa barca, deja esas redes. Ven y sígueme, deja esa mesa de los impuestos. Ven, toma tu cruz y ven conmigo. Así actuaba Jesús. Exigía una decisión, un sí o un no. Que su palabra sea sí, dice Jesús, o no. El que no está conmigo está contra mí. Él quería hombres de una sola palabra, hombres decididos. Dios le da sus tareas a los hombres decididos. Dios no puede confiar misiones grandes a los indecisos, a los inseguros, a los que quieren tener todo seguro y previsto. Esos nunca triunfarán en la vida. El riesgo es parte de la vida y el que no se arriesga nunca triunfará. Usted sabe que así en todo, en las empresas, en los puestos importantes en la vida, se confía en los hombres decididos, en los hombres de una sola palabra. No se confían cargos importantes y delicados a los inseguros. No se le puede dar tareas relevantes a los indecisos. No sea usted así. Queremos verlo decidido. Clarifique sus metas. Verá cosas maravillosas. Entréguese a un ideal noble. Diga un sí de verdad. Diga un sí auténtico. Diga un sí a la vida, un sí al amor, un sí a la paz, un sí a Dios, un sí a la felicidad, un sí a pesar de todo. A pesar de las cruces, a pesar de las ofensas, a pesar de los fracasos, a pesar de los errores y de todo lo malo que pueda venir, diga un sí a la felicidad, un sí al amor, un sí a pesar de todo, un sí que trascienda su vida terrena, un sí que sea eterno, inmortal. Un sí al amor. Elimine ese enemigo suyo. La inseguridad no le conduce a nada. Hubo una mujer, madre de 5 hijos. Su marido, a los 15 años de casada, cayó víctima de una enfermedad terrible que lo llevó a la invalidez. Uno de sus hijos tenía problemas mentales, era anormal. Y ella, con sus hijos adolescentes, con sus niños pequeños y con su marido enfermo, fue llevando adelante ese hogar. A pesar del marido inválido,
a pesar del sufrimiento que producía la vida de un niño anormal, a pesar de vivir en una gran pobreza, era y es una mujer feliz. A pesar de todo, dijo sí al amor, sí a la paz, sí a la felicidad, sí al triunfo, sí a Dios. Y ahí sigue con sus hijos y los sigue educando. Y ha hecho a un par de ellos jóvenes universitarios. Y sigue trabajando día y noche, diciéndoles sí a la vida, porque es una mujer decidida. Los inseguros, los indecisos, dan tropiezos por cualquier cosa. Por nada caen. Por nada se retiran. Los indecisos, los inseguros, siempre al final fracasan y no se les puede confiar nada a ellos. Este terrible enemigo, vamos a eliminarlo, ¿verdad? Veamos ahora un cuarto enemigo terrible del alma, terrible de su propia vida, que lo puede destruir, destrozar, aniquilar. Ese cuarto enemigo del alma es la soledad. Sí, la soledad es un gran enemigo suyo. Yo cuando hablo de soledad no me estoy refiriendo a esos ratos preciosos de soledad que debe tener usted para encontrarse más profundamente con Dios o con usted mismo. Esos ratos son tan necesarios para encontrar la paz, para meditar. Esa soledad la necesitamos todos. No me refiero a esa soledad. Ojalá usted practique esos ratos de soledad todos los días. Me refiero a ese sentirse alejado de los demás. Sentirse alejado de uno mismo y alejado de Dios. Me refiero a esa soledad, a esa terrible soledad que nace cuando se pierde el amor a Dios, cuando se pierde el amor a los demás, cuando se pierde el amor a uno mismo. Que nace esa terrible soledad cuando se pierde el sentido, el valor de la presencia de Dios en uno mismo. Cuando no se le encuentra sentido a Dios, cuando no se le encuentra sentido al amor, cuando no se le encuentra sentido a la dignidad del prójimo, a la dignidad de uno mismo. Esa soledad que nace cuando el ser humano pierde el sentido de lo que es el vivir. Ese terrible vacío que origina la soledad. La soledad es provocada por el vacío del amor, por el vacío del sentido de lo que es la vida. Es la soledad del hombre vacío que se muere de pena y de dolor, de angustia y desesperación, porque el hombre no nació para estar vacío, nació para estar lleno de amor, lleno de Dios, lleno de la presencia de los demás. Esa soledad es espantosa. Dicen que el infierno será una espantosa soledad, una infernal soledad, porque nacimos para amar y ser amados. Y qué triste debe ser estar en el infierno solos.
La soledad es terrible. Uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo. La soledad implica un martirio. Y viene, repito, porque no se ama. Se pierde el sentido de todo. Se produce un vacío existencial que puede llevar al ser humano a situaciones lamentables. Esa soledad no depende de estar solo. Cuentan de un hombre, un noble, en la Edad Media, que fue detenido, preso, en los sótanos de un castillo de un señor feudal. Ahí estuvo en una mazmorra 50, 60 días, una mazmorra fría, solo veía la luz del sol entrar por la pequeña ventanita y al guardián llevarle la comida un par de veces al día. De vez en cuando lo sacaban al aire libre, un ratito, hacía sus necesidades, volvía a la cárcel. Este hombre estaba encarcelado por sospechas del señor feudal y por acusaciones falsas de enemigos de él. Lo habían acusado de ser el jefe de un grupo que pensaba matar al señor feudal. Este noble llevaba ya muchísimos días detenido. El señor feudal pensó un día en sacarlo y pensaba que ya estaría loco o desesperado y que le iba a pedir perdón e iba a confesar sus pecados, iba a confesar la traición. A Carlos, la sorpresa del señor, muy tranquilo, y le preguntó: ¿cómo es posible que estés tan bien? Yo creía que ibas a estar desesperado, hundido, y me ibas a confesar tu delito. El noble le respondió en presencia de otros nobles: mi señor, le tengo que decir que mi conciencia está tranquila. Soy inocente del delito que me acusan. Y además, tengo la compañía constante de Dios que me da fuerzas, que me alivian mis dolores, que está día y noche conmigo. Siento su presencia en mí y es una presencia viva. Sepa que no he estado solo en ningún momento. Sepa que siento además la compañía de mucha gente a quien amo y que me aman, y que he sentido en estos días de cautiverio su presencia en mi corazón. No he estado solo, Señor. La emisora Minuto de Dios presentó un mensaje a oración.